crecimiento y desarrollo en los niños de 2 a 6 años, conocidos como niños preescolares. El crecimiento lo basamos en el peso, la talla, el perímetro cefálico, pero aquí ya vamos a ver otras cosas como la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la agudeza visual, revisión de los senos paranasales y la dentición. Y el desarrollo se basa en 4 parámetros. La primera es un desarrollo psicomotor, donde vamos a revisar la conducta motriz, la conducta adaptativa, la conducta del lenguaje y la conducta personal social. Es decir, la relación con el resto de la gente. El desarrollo puede ser cognitivo también, donde hay una fase preconceptual y una fase de pensamiento intuitivo, que es cuando el niño ya empieza a valerse por sí solo, y la preconceptual es cuando él cree, como quien dice, todo lo que sus padres le dicen, no tiene un pensamiento por sí solo. La etapa psicosexual, que es una etapa genital locomotriz, donde empiezan a descubrir sus órganos genitales y el funcionamiento de cada uno, y a distinguir que existen niños y niñas. Y la etapa psicosocial, donde hay una fase de iniciación versus una fase de culpa. ¿Qué pasa con esto? Es ese niño que quiere hacer y deshacer, pero que está en una etapa, sobre todo, donde los amiguitos juegan una parte muy importante, y si ellos empiezan a mirarlo diferente, a decir cosas como que no son, como que no le gusta, entonces están entre lo hago o quedo mal, lo hago o quedo mal. ¿Ok? El niño preescolar va de una edad entre los 2 a los 6 años, después de que ha salido del útero, lo que hace que en estos aspectos el niño ya esté básicamente organizado para entrar a una vida escolar, para afrontarse a una vida escolar. En relación con las demás etapas, esta etapa de crecimiento es desacelerada, los niños no crecen muy rápido, que digamos, y en el análisis del crecimiento el niño va a tener peso, talla, perímetro cefálico, frecuencia cardíaca, respiratoria, un perímetro abdominal, una agudeza visual y revisión de los senos paranasales y su dentición. Entonces, en el crecimiento del niño preescolar vamos a revisar peso, debe estar aumentando de peso aproximadamente 2 kilogramos cada año. Si crece o si aumenta más de peso, lo más seguro es que el niño esté pasando por obesidad, y estas son cosas que hay que verificarlas porque el niño puede estar sufriendo más adelante enfermedades de tipo crónico. En la talla pues es desacelerada en relación con el niño menor, el lactante, porque pues el niño va a crecer menos. Tiene más o menos a los 30 meses de edad la mitad de la talla que va a tener en la vida adulta, es decir, si a los 30 meses de edad el niño está midiendo 65, digamos que yo de adulta mediría 1,30, algo así. El crecimiento de la columna vertebral está aproximadamente entre 5 y 6 centímetros al año, y en aproximadamente a los 4 años se desaparece la lordosis, que es una desviación propia de la columna, y ya empiezan los niños a tener una columna abdominal ya más prominente. Columna lumbar, perdón. Se hacen visibles los arcos plantares, entonces ya empieza el niño a mostrarse si va a tener pie plano o no. Las tablas de peso para la talla más o menos organizadas, aunque recuerden que yo les mostré en las otras diapositivas cómo debería estar organizadas en las tablas. Y ahí hay que hacer un cruce, no nos debemos basar solamente en esta tablita de que a los 2 años debería pesar más o menos 12,3, no, sino irlo y verificarlo con peso para la talla en la tabla. Entonces, la frecuencia cardíaca de un niño preescolar debe estar más o menos entre 20 y 25 respiraciones, la frecuencia respiratoria entre 20 y 25 respiraciones por minuto, y la cardíaca entre 105 más o menos 35 pulsaciones por minuto, lo que quiere decir que puede llegar hasta hasta 70 como mínimo o hasta 140 como máximo. El perímetro abdominal
El perímetro abdominal se mide alrededor del abdomen y se utiliza cuando el niño me presenta a mí problemas de desnutrición porque existe un abombamiento de la barriguita y la presión arterial puede estar entre 120 y 70 en los niños entre 2 y 6 años. El cefálico, pues más o menos a los 3 años el cerebro tiene más o menos un 75% de su crecimiento y a los 6 años un 90%. Si al nacer tenía 35 centímetros, más o menos a los 3 años el niño debería estar midiendo unos 45 centímetros y a los 6 no más de 55. En cuanto a la agudeza visual, mandamos al niño para agudeza visual o revisión de agudeza visual a los 3 años, a los 4 años y a los 5. En los 3 años el niño debe estar mirando entre, según la escala de Gödel, 20-30, a los 4 años 20-25 y a los 5 años ya bien 20/20. Los senos paranasales, el niño entre 2 y 4 años, tienen un inicio de neumatización, que quiere decir que empiezan a tener inconvenientes con los senos paranasales porque empiezan a llenarse, como quien dice, de líquido, pero a los 5 años ya quedan bien. Y a los 3 años puede ser más visible el seno esfenoidal, el que está en la parte, en esta parte de por aquí, para que me entiendan. La dentición, no erupción dentaria entre los 2 y los 2 años y medio y queda una dentadura decidua. Si no ha habido erupción dentaria entre los 2 años y medio, queda una dentadura decidua. ¿Qué quiere decir? Por partes. Que lo más seguro es que se van a caer unos y luego los otros. El rostro crece proporcional a la cavidad craneana y la mandíbula se empieza a ensanchar, lo que precipita la salida de la dentadura permanente, más o menos a los 6 años, cuando ya están en una edad preescolar. Empiezan a caerse entre los 6 años los dientes que llamamos de leche y quedan los dientes permanentes. Características generales del desarrollo del niño preescolar: empieza a tener adquisición de mayores habilidades corporales como pintar, colorear, cortar. El paso de un egocentrismo total a una forma práctica de actuar. Cuando ellos eran, entre más pequeños sean, tienden a ser como el yo, todo yo y yo. Y cuando empiezan a aumentar de edad, entonces se dan cuenta que ya no es así y debemos actuar en una forma diferente para poder, pues, compartir con el resto. Hay distinción de género, conocen el niño y la niña, empiezan a adquirir el control de esfínteres, más o menos a los 2 años ya deberían controlar esfínteres, pero no quiere decir que sea malo que si el niño tiene 2 años y medio, 3, todavía no los controle. Lo más importante es hacer que los niños hagan un desapego de ese control, de ese placer que sienten cuando orinan o cuando defecan, y por eso es que no avisan o no tienen control. Tienen adquisiciones de un lenguaje y una socialización, les permite entablar conversaciones con otras personas preguntando cómo se llaman, dónde vive. Yo también vivo así, yo también tengo un carro de los mismos, mi carro hace esto, mi muñeca también se puede bañar, mi mamá también tal cosa, yo también voy a la escuela, mi papá trabaja en esto. Entonces empiezan a adquirir un lenguaje que socializa y puede entablar conversaciones con otros. Consolidan su autonomía, saben que ellos solos pueden, no necesitan siempre a su madre y construyen creatividad e imaginación. Los pueden ver jugando solitos, inventándose un mundo con un carrito, con un palito, con una piedra, haciendo muchas cosas con su imaginación. En el desarrollo psicomotor tiene un perfeccionamiento de los movimientos gruesos y finos. Entonces, en la conducta motriz, que significa movimiento, tiene un desarrollo neurológico menos acelerado que el del lactante y un desarrollo físico menor que permite desarrollar actividades para controlar la postura y valerse por sí mismo. Camina solo, quiere decir, se lleva las cosas solito. Si no las alcanza, busca la forma de ver cómo traigo una silla, traigo un banquito, una piedra, algo que me permita subirme y alcanzarlas. Entre los 25 y los 30 meses,
que es después de los 2 años, tiene una conducta adaptativa donde ya puede manipular objetos en forma de pinza o de garra, lo que hace que le sea más fácil introducir, por ejemplo, un hilo por un hueco pequeño, coger un lápiz, crear formas, tomar una cuchara, abrir una puerta. Estas cosas se le facilitan mucho más. La conducta del lenguaje ya tiene unión de más de dos frases, por así decirlo, que tiendan a expresar una cosa y otra. Yo no como, la que come es mi mamá, algo así por el estilo. Empiezan a entender que hay cosas que no son todas de él, pero que también se pueden articular. Entiende el yo, el mí, el tú y el nuestro. Esa cosa es mía, no es tuya. Eso es de tu padre, no es de nosotros. Es la comida de fulano. Es algo que compramos para nosotros. Estas cosas le enseñan a entender que hay cosas que son mías, otras que no lo son, que son de otra persona, de aquel, de aquella. La conducta personal social hace que los niños entre los 25 y los 30 años tiendan a poder hacer cosas para compartir o desarrollarse. Empiezan a escuchar a los otros cuando les leen cuentos y a poner un poco más de atención, a jugar y a prestar atención a los juguetes de los otros y lo que el otro hace y tratar de imitarlos, a ubicar objetos y organizaciones donde se supone que van. Por ejemplo, los niños en un lado y las niñas en el otro. Después de los 31 meses hasta los 36, empiezan a tener una conducta motriz donde ya está para ellos el balanceo rítmico de los brazos. Cuando saltan, pueden saltar en dos piernas, pueden subir escaleras sin apoyo, descansando lógicamente una y otra, y utilizar las cuclillas o ponerse de puntitas. En la conducta adaptativa tienden a utilizar ya más el lenguaje corporal y a mostrarse cuando están hablando y expresarse con las manos. También pueden lanzar una pelota y agarrarla en el aire. Ya hacen estos muñequitos que son el primer muñequito que pueden ellos empezar a hacer. Lo que deben entender es que hay proporciones, no importa qué tan grande lo hagan. Eso se lo ponemos a hacer en crecimiento y desarrollo. Les pasamos una hojita y dejamos que ellos lo hagan. ¿Qué debe tener primordial? Una cabeza, un cuerpo como sea y los brazos y las piernas. Ellos ya lo pueden hacer. La conducta del lenguaje tiene una conducta del yo y un egocentrismo de yo quiero, yo hago, son mías, es mi juguete, no se lo voy a prestar a aquel, eso era mío, era mi comida, yo quiero tal cosa, yo quería esto. Entonces hay un egocentrismo bastante grande centrado en el yo, más o menos hasta los 36 meses, donde tiene una etapa de constante berrinche, dirían los padres. Conducta personal social, empiezan a entablar comunicaciones con otros niños y a jugar, a actuar como grandes. Entonces pueden hacer como el que trabaja, se sientan frente a una computadora e intentan utilizar la computadora, llaman, utilizan el teléfono, el niño puede jugar a ser el papá, el que trabaja, el que llega cansado, el que trae dinero, la niña puede ayudar a la mamá a lavar los trastes, a organizar la casa, a guardar, a tener una escoba, un recogedor. Ese tipo de cosas lo hacen como una conducta personal social, lo que hace que tiendan a imitar a los mayores. Entre los 37 y los 48 meses la conducta motriz es mucho más avanzada y el niño puede bajar y subir gradas alternando las piernas. Puede manejar bicicleta o triciclo, tiende a tener estabilidad y puede hacer el 4 o puede saltar de un solo pie. En el desarrollo psicomotor o la conducta
adaptativa, el niño ya puede vestirse solo, alternando entre aquellos que tienen botones o que tienen broches. Le queda más fácil a aquellos que solamente son de presionar como un brochecito. Tiende a hacer garabatos ya más bonitos, ya trata de organizar las proporciones corporales que tiene y arma una torre muy grande hasta de 12 piezas. En la conducta del lenguaje empieza a tener un porqué, un cómo, un qué de las cosas. Esto es algo que yo hice, esto es esto, ¿por qué es tal cosa? ¿Para qué sirve tal cosa? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue? ¿Qué comiste? ¿Por qué esto trae esto? ¿Por qué? Entonces empiezan a tener un por qué, un qué, un cómo organizado en sus cabecitas del por qué las mariposas son de tal color, por qué las nubes se mueven, por qué trajiste esto, para qué compraste esto, por qué el huevo es blanco y tiene la yema amarilla, por qué, cómo, cuándo, todo el tiempo. Y empiezan a tener una conducta de expresar. Cuando llega alguien, le cuentan, hoy comimos arroz, hoy fuimos a jugar, mi papá me compró tal cosa, mi mamá me hizo tal cosa, hice tal y tal cosa, vino tal persona, jugamos, hicimos, compramos. Una conducta de lenguaje de socialización. En la conducta personal social entre los 37 y los 48 meses, el niño ya reúne y tiende a tener un amigo favorito, al que le cuenta, con el que juega, a tener enemigos, por así decirlo, a que hay un niño, un compañerito, una persona que no le gusta y no le agrada y hay peleas entre esos niños. A seguir órdenes, a organizarse, a tener una organización y un orden en lo que hablan, sobre todo cuando ya van al jardín, porque imita a sus compañeritos. Entre los 49 meses hasta los 60 meses, ya el niño que tiene entre 4 y 5 años tiene una conducta motriz mucho más avanzada. Puede jugar a la pelota, patear la pelota, regresarla, cogerla con sus manos, cogerla con un pie, pararla, volver a tirarla, saltar en uno y otro pie, alternando un pie con el otro, entablar conversaciones, jugar. La conducta motriz es mucho más allá y este niño tiene una estabilidad impresionante. Ya debería hacer todo por sí solo. En la conducta adaptativa reconoce colores, sobre todo los básicos, y entiende que o cuando le pedimos traer el vaso rojo, la camisa verde, tiende a tener un color favorito también, diferencia entre derecha e izquierda en sus manitos, cuál es la derecha y cuál es la izquierda, reconoce arriba y abajo, reconoce a un lado y al otro, reconoce grande y pequeño, adentro y afuera. La conducta del lenguaje ya empieza un ¿y cómo sería si? ¿Qué pasaría si? ¿Cómo hago tal cosa? Y entender un efecto o el porqué de esto podría llegar a ser mejor o peor que aquello. Tienden a identificarse con canciones, con cuentos, ya lo recitan, ya pueden contarme un cuento corto. Si yo le cuento una historia, él puede repetirme esa historia, no completa con pelos y señales, pero sí con las ideas principales. Tiende a dibujar su propia mano, entiende números, suma y resta números básicos como 1 más 1 o 2 más 1, o no necesariamente el número, pero puede identificar cuántas personas existen en una habitación, en un recinto, y esas personas, si se va una, cuántas me quedan, si llega otra, cómo hacemos. Entre los 5 y los 6 años la conducta motriz ya es mucho más acelerada y el niño salta, brinca, camina, puede jugar rayuela o golosa como le llamen.
saltando y alternando un pie con el otro, bajando, subiendo. La conducta del lenguaje pues hace oraciones de más de 10 palabras, indicando cosas o relatos bastante extensos. Puede sumar hasta el 10 o un poco más. Reconoce los números. En la conducta personal social puede indicar dónde vive, cómo es su casa, qué tienen en su casa, con quién vive, cuántas personas, qué hacen. Puede realizar mandados como ve a la tienda y me compras una bolsa de leche, cómprate tal cosa, entiende los días de la semana, comprende que hay unos días que, sobre todo cuando está en la edad preescolar, comprende que hay unos días que se va a la escuela y otros que se descansa, obedece reglas, puede ayudar en la casa recogiendo sus juguetes, su ropa, sus cosas, puede empezar a mostrar un gusto, ya sea por el canto, por el baile, por la poesía, por algo que le guste hacer y que le llama mucho su atención. Y tiende a preguntar cosas ya más concretas, como por qué le tomas de la mano a mi padre o a mi madre cuando vamos en tal parte, por qué ese abuelito no puede hablar como nosotros, por qué entiende que hay niños más pequeños y hay niños más grandes y entiende que entre más grandes se sea tenemos mejores capacidades que cuando estamos pequeños. En el desarrollo cognoscitivo o una fase preconceptual, en esta del preescolar el niño empieza a transformar su pensamiento y tiende a tener una etapa muy egocéntrica, sobre todo entre el 31 a los 34 meses, donde ellos empiezan a sentir que todo soy yo quiero, yo hago, yo puedo, es mío, es mío, es mío, es mío. Y también empiezan a formarse en una etapa de investigación. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Eso para qué me sirve? ¿Por qué le quitas la llanta al carro? ¿Por qué le pones una llanta nueva? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué hago si presiono esto? A partir de los 3 años también empieza a juzgar por su apariencia y empieza a sentir que hay personas que no le agradan porque están mal vestidas. Empieza a decir que no le gusta a su padre o el vecino porque es barbudo, que tiene mucho cabello. Empieza a pensar que los niños que se les deja con cabello largo no son del todo niños. Tiende a juzgar por la apariencia que tiene y puede escoger a alguien como modelo y empezar, yo quiero ser como tal persona. Cuando sea grande quiero ser como tu papá o como mi mamá. La fase del pensamiento intuitivo se desarrolla más o menos a los 4 años cuando aparece la reducción del egocentrismo, ya no soy todo yo. En la edad preescolar la inteligencia hace parte del sensorio y imita a otras personas. No es raro que coja utensilios propios de mamá o papá para parecerse. Si es un niño, lo más seguro es que intente afeitarse, cortarse el pelo. Si es una niña y la mamá se maquilla, lo más seguro es que empiece a maquillarse, a utilizar tacones, a hacer cosas que le van a indicar o a imitar que lo puede hacer como sus padres. Más o menos a los 5 años empieza a generalizar símbolos desde su experiencia, es decir, lo rojo es de niña, lo rojo es de niño, lo rosado es de niña, eso no me lo puedo coger porque es de tal persona, eso significa que está mal, eso significa que está bien, y empieza a seguir reglas, como no puedes acostarte a tal hora, eso no lo puedes coger, los niños no deben utilizar tal cosa. En el desarrollo psicosexual, más o menos a los 3 años empieza la consolidación del núcleo básico de su identidad sexual y entiende las diferencias de género. Y además de eso las acepta. Entiende que hay niños y que hay niñas, que las niñas tienen unos genitales diferentes a los de los niños, que se puede empezar a actuar con identidad de género pensando que no me gustan las muñecas porque son de niñas y la niña no me gustan los carros porque son de niños. También empieza una etapa genital locomotriz de los 3 a los 6 años donde adquiere un significado el placer emocional, pero para ellos no es un placer como el de los adultos. El niño genera placer al descubrir sus esfínteres o el hecho de manipular sus genitales.
al descubrirlo y empieza a jugar con ellos. Si es un niño, empieza a jugar con su pene, a tocarlo y a sentir placer cuando va y orina. Lo mismo pasa con las niñas. Aparece una pregunta de ¿para qué sirve? ¿Por qué ella tiene y yo tengo tal cosa? La niña tiene vagina y los niños pene. ¿Por qué no somos iguales? Y puede empezar el complejo de Edipo que les hablé, que el niño tiene más tendencia a la madre y la niña más al padre. De un apego y de un amor puro e incondicional. Entonces, si es el niño que se apega a la madre, puede empezar a sentir celos por su padre cuando la besa, cuando la abraza o cuando pasa más tiempo con el padre que con el hijo. Lo mismo la niña, si se apega a su padre, puede empezar a sentir eh, más afinidad por su padre y sentir celos por parte de su madre. Y en la fase de la iniciativa versus la culpa empieza algo como una autonomía versus una vergüenza y el niño está organizado de tal manera que siente que puede hacer algo, pero si yo me le burlo, él se va a sentir culpable o se va a sentir mal. Como ese niño que quiere bailar y bailar, pero cuando uno lo ve y le causa gracia, entonces ese niño entonces empieza a esconderse y a decir no lo voy a volver a hacer porque se me burlaron. Y por otra parte empiezan a ser autónomos y a tener una rivalidad con otros niños, a sentirse superiores, yo acabé primero, yo como más, mira mi ropa es más bonita, yo tengo un juguete más bonito, y a tener fantasías con superhéroes. Unos sueños, unas metas organizadas, yo quiero ser tal cosa, yo quiero hacer esto, yo quiero llegar a ser, yo quiero ser grande para hacer esto, esto, esto y aquello. Y a tener una fundamentación más en la relación con la familia, pues yo soy quien hago tal cosa, yo quiero hacer tal cosa, yo quiero compartir, yo quiero hacer. Y eso es todo, muchas gracias.